tiene que entrar por donde dice... Ahorita le di en grabar. Ya, ¿Tú le diste grabar? sí, ya. Ok, ok. Continúa. Perdona. Ok. Bueno, listo. Entonces, uno podría encontrar de que, por ejemplo, esa herramienta puede ser que para mí no sea suficiente, ¿verdad? Y entonces yo necesito complementarlo con algo. Yo digo, un pestel para el contexto externo me va a generar mayor y mejor información, ¿verdad? Porque va a guiar, porque a la hora que categoriza, va a guiar a las personas, ¿verdad? Y me va a poder determinar la persona mejores oportunidades o amenazas y en diferentes, digamos, herramientas o categorías. Y lo mismo sucede con un 7S, por ejemplo, de McKinsey para contexto interno. Estilo de liderazgo, estructura, el sistema, skills o habilidades. Y entonces, combinadas las tres, a lo mejor el tema de Pestel y el tema de 7S y después englobada en un FODA me puede generar una mejor información. Yo evidentemente necesito comprender el contexto. Si nos ponemos nosotros como alta dirección y como dueños de la empresa incluso, o como gerente, nosotros decimos, necesito comprender el contexto porque yo necesito saber en qué voy a invertir, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias que vamos a implementar? Entonces, información muy pobre me va a dar a mí solamente pues, algunos indicios de qué cosas podría hacer y puede ser que algunos elementos que no tome en cuenta no invierta en eso y por ahí pueda tener efectos negativos, ¿verdad? Tanto que me pueda incluso hasta quebrar la competencia porque la competencia invirtió en una tecnología que yo no me di cuenta que existía y entonces nos fuimos, ¿verdad? Por a lo mejor temas de costos, precios, pues las personas pueden irse por ahí también. Entonces, nosotros podemos decir, hay formas de cumplir. Yo voy a auditar acá el tema de contexto y yo digo, ¿en qué nivel están? O sea, y para eso podemos ver, incluso echarle un vistazo a ISO 9004, ¿verdad? Que lo trabaja así como con unos niveles del 1 al 5, ¿verdad? Y nosotros decimos qué nivel de cumplimiento tiene. Entonces, cuando nosotros auditamos, pues vamos a tener, por ejemplo, unas no conformidades o vamos a tener conformidad. Pero cuando tenemos conformidad, nosotros podemos derivarlo también o tenerlo dos tipos de conformidad. Una que está rayando casi en el incumplimiento o que está rayando súper básico, digamos, y que no te está proveyendo muy buena información para generar buenos resultados. Y o que tenés una muy buena práctica o tenés muy buenas prácticas y que tenés digamos, una buena práctica bastante sólida. Y entonces nosotros podemos declarar como fortalezas de la organización estas prácticas. Él realiza, por ejemplo, el contexto así, 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 y estos son fortalezas de la organización. Está muy bien estructurado y todo eso. Y eso lo podemos poner dentro del informe, por ejemplo, de auditoría. Por otra parte, nosotros podemos declarar como observaciones, ¿verdad? U oportunidades de mejora, algo que se puede pues, llevar a otro, digamos, a otro nivel o hacer de mejor manera, porque casi que está rayando en el incumplimiento. Y decimos, esto, o sea, sí cumple, pues, pero en realidad voy a poner una observación porque se puede realizar de una mejor forma. Entonces, de esa manera, un poquito para dar la, digamos, la introducción y el comienzo, pues nosotros deberíamos tener más o menos esa óptica y es quien es el auditor, ¿verdad? Es un auditor el que también ayuda a fortalecer el sistema de gestión. ¿Cómo hago para que vaya subiendo de niveles? Y esos niveles, ¿verdad? Van a ser diferentes en cada proceso. Puede ser de que yo tenga los procesos de producción casi todos en nivel 5, digamos, o 4 y tengo súper muy buenas prácticas, ¿verdad? Puede ser que no, ¿verdad? Por el contrario, puede ser que a lo mejor en la parte de producción o operaciones yo estoy bastante bien, pero en marketing o ventas no, o al revés, marketing y ventas sí, pero producción no. Y así, pueden haber diferencias en cualquiera de los procesos. Entonces, cada proceso que yo audito va a tener posiblemente un nivel, digamos. Entonces, em, es bueno tener esa óptica bastante como la ISO 9004 a la hora que nosotros auditamos y decimos nosotros, pues, cumple o no cumple, ¿verdad? Pero, o sea, si cumple, ¿de qué nivel cumple? O sea, ni cumple súper básico o cumple súper bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo se trabaja de esa manera? O sea que para cumplir, puedes realizar algunos elementos súper esenciales, pero no se trata de cumplir por cumplir, se trata de realmente ir logrando los resultados, los objetivos que se esperan. Entonces, si nosotros como auditores detectamos que están cumpliendo por cumplir, hay que empujarlo al siguiente nivel. Y entonces establecemos esas observaciones que aunque no sean obligatorias, pero ellos deberían, ¿verdad? Implementarlo o deberían de actuar para poder, digamos, lograr mejores resultados, que eso es lo que estamos buscando, que ellos logren mejores resultados y aportar valor. Entonces, ok,
ahora ya con el tema del contenido de la guía, bueno, está dividido, ¿verdad? En 9 capítulos. Antes de iniciar, ¿verdad? Algunas consideraciones. Explorar los requisitos del estándar, ¿verdad? Lidiar con los cambios, temas de clientes, productos y servicios, los recursos, personas, entorno, infraestructura, las competencias, diseño y desarrollo, ¿verdad? Y algunos posibles cambios en ese diseño y desarrollo a partir de estos elementos, ¿verdad? Disruptivos. Y disposición, ¿verdad? De la producción y los servicios y lecciones aprendidas, ¿verdad? Y mejora, que es para ya más o menos ir cerrando. Ok. Entonces, evidentemente el COVID-19, ¿verdad? Impactó pues a todo el mundo. Definitivamente eso ya lo sabemos, ya lo manejamos. Claro, algunos positivos y a otros negativamente. Por supuesto que la gran mayoría de manera negativa, ¿verdad? Pero también obviamente pues hubieron algunos sectores que fueron, digamos, afectados de manera positiva y algunos en ciertas líneas de negocio positivas y en otras líneas negativas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podría ser el caso tal vez de a veces de un ingenio, ¿verdad? En el que de pronto ves la oportunidad de la fabricación a lo mejor del alcohol y de la venta y todo eso, y entonces se te puede disparar algunas líneas de negocio, pero otras se te pueden venir abajo. Definitivamente vas a encontrar tanto aspectos positivos como, digamos, negativos dentro de las organizaciones. Una empresa que fabrica mascarillas quirúrgicas, o sea, esa este, o sea, se dinamizó, se proyectó, realmente fue creciendo increíblemente, ¿verdad? Y entonces, no a todo el mundo lo afectó, pero la mayoría lo afectó, a todos lo afectó, ¿verdad? Pero la mayoría lo afectó de manera pues negativa y otros que nos afectó bastante positiva, productos de limpieza, etcétera. Entonces, hubieron, digamos, consecuencias de diferentes tipos, ¿verdad? Y eso depende de cada uno de los sectores, ¿verdad? Y lugares donde se fue realizando. Hay que tomar en cuenta, y por eso se dice antes de iniciar, que ISO 9001 trae integrado el pensamiento basado en riesgo. Por lo tanto, ese es un elemento que se supone que te debería haber dado efectos a vos, eh, digamos que no tan grandes como pudo haberle afectado a las otras personas, en el caso de que fuera negativo. Y en el caso de que fuera positivo, te debió haber permitido aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Haberlas previsualizado incluso. Por ejemplo, nosotros sabemos que el COVID estaba en China en diciembre, ¿verdad? Pero ahí, ¿cuántas de nosotros, por ejemplo, en la organización nosotros vamos a auditar realmente cómo funcionó esa parte? Realmente se detectó, digamos, ese riesgo, ¿verdad? En ese momento. Obviamente, si existe esa noticia, se tuvo que haber llevado a la alta dirección, ¿verdad? Si no se llevó a la alta dirección, ¿verdad? Entonces, a lo mejor algo está fallando dentro de nuestro proceso. Tal vez la forma en la que nosotros estamos trabajando en nuestro sistema pudo no haber sido la correcta. De pronto, cada cuánto estamos monitoreando el contexto, porque nos dice la norma que el contexto se le debe dar seguimiento y revisión, ¿verdad? Pero a intervalos que la organización va a definir. Ese intervalo quizá es demasiado largo. A lo mejor si lo pusiste una vez al año, o sea, por eso no lo previsualizaste en diciembre, ni tampoco en enero, ni tampoco en febrero. Entonces no te apareció como riesgo. Em, el proceso de planeación, digamos, del sistema de gestión tuvo que haber identificado riesgos y oportunidades. Y si no lo identificó, ¿por qué fue? Definitivamente, sí se supone que tenemos las herramientas. Si tenemos un sistema de gestión ISO 9001, debimos habernos dado cuenta de que ese riesgo existía. Ahora, a la hora de analizar, ¿verdad? El riesgo y el tema del impacto que podría tener un nivel de significancia, ¿verdad? Dentro de la organización, tanto positiva como negativa, entonces ahí puede ser de que en diciembre no era considerado tal vez por nosotros pues tan significativo, ¿verdad? Porque nosotros como cualquier otra noticia internacional pudimos haber dicho, bueno, pues a lo mejor no pasa de China, pues, pero ya cuando fue avanzando en diciembre, en enero, por ejemplo, debió haber subido ese nivel de significancia. Sin embargo, a lo mejor no subió porque no tenés un seguimiento. Entonces, no tenés un seguimiento, digamos, de esas cuestiones externas e internas. Em, por ahí que también un tema como la revisión por la dirección, que se suele dejar únicamente a veces para el final, y nosotros vemos que en la norma ISO 9001 nos decimos, hay una revisión por la dirección, pero te dice la revisión por la dirección se tiene que hacer a intervalos planificados. ¿Qué hacen la mayoría? Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista que yo le decía, nivel 1 a nivel 5, ¿qué nivel tiene de cumplimiento, digamos, esa revisión por la dirección o tiene
nivel básico o nivel alto, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, bueno, si la haces una vez al año, estás en nivel básico, estás rayando o sea, en lo que puede ser casi un incumplimiento, pero porque la revisión por la dirección no debería ser necesariamente una revisión anual, ¿verdad? Que la mayoría lo hace. Sí se puede porque la norma te dice digamos, revisarlo a intervalos planificados, pero no necesariamente tiene que ser una vez al año. Entonces puede ser cada 6 meses, podría ser cada 3 meses, podría ser mensual. Obviamente eso va a depender de la alta dirección también y de cada cuánto puede hacer eso. Por ejemplo, algunas organizaciones que realizan revisión por la dirección de manera mensual pudieron haber previsto ese tema porque el riesgo en la revisión por la dirección se revisa cada vez que se hace una revisión por la dirección. Entonces se revisa los cambios en el contexto y uno puede buscarlo ahí en el 9.3, ¿verdad? Punto 2, ¿verdad? De la revisión por la dirección y te dice, después del inciso A, que te habla de revisar, por ejemplo, lo que se vio en la revisión por la dirección anterior, el inciso B te dice que revises el contexto. Y entonces es lo mismo que aparece en el 4.1, que te dice que da seguimiento al contexto. También te dice en la revisión por la dirección que revise el contexto y deberías de ver, tal vez no hacer el ejercicio completo de un FODA en eso, sino más bien como tal, revisar. No es lo mismo revisar que hacer de cero. Entonces, es revisar. Y por ejemplo, si vas a revisar y vos lo hiciste mensual, aquellas organizaciones que lo hicieron así, entonces en enero lo estoy revisando y yo lo que hago cuando llego a ese punto de revisión, entonces digo, ¿qué pasó con el contexto? Ah, el COVID, ¡pum!, subió de nivel, ahora es significativo, ya no solamente está en China, está en toda Europa y ya ha llegado, digamos, a América, a algunos países. Y entonces, ya cuando ahí ya me siento alarmado y ya yo sé como dirección que eso va a tocarnos y va a venir, yo podría decir, ¿qué podemos hacer? Y entonces podemos reaccionar con tiempo o con algo de tiempo al menos. Pero cuando lo realizamos, por ejemplo, a veces para cumplir con la norma y para comenzar, tal vez, pues comenzamos con algo básico, pero deberíamos de ver de qué manera podemos hacerlo mejor. Siempre, como les digo, vamos a tener diferentes niveles. Entonces, sí tenemos las herramientas dentro de un ISO 9001 para poder trabajar y un poquito esta guía lo que te dice eso, mira, sí trae la norma, por ejemplo, elementos que te van a poder ayudar. Trae, por ejemplo, ese pensamiento basado en riesgo. Y como auditor, tendríamos nosotros que ir a revisar a ver si realmente está funcionando. Como les dije, qué nivel tiene ese proceso, digamos, o esos procesos que nosotros que estamos vinculando acá con esto. ¿Realmente lograron identificar esos riesgos? Si no lo lograron hacer, ¿por qué fue? Para que obviamente podamos mejorar. Recuerden que lo que tenemos que evitar es que nos vuelva a pasar. ¿Qué cosa tenemos que evitar que nos vuelva a pasar? Que no nos demos cuenta de que se viene este problema y que en realidad la próxima vez podamos reaccionar con tiempo de anticipación, porque se nos puede venir cualquier otro, ¿verdad? Que puede ser similar o totalmente diferente, pero deberíamos de poder prevenir, con, al menos con algún cierto grado de anticipación, ¿verdad? Entonces, em, eso básicamente nos está recordando pues por acá. Definitivamente también para auditorías de tercera parte, ¿verdad? En temas de certificación, em, afectó también, porque pues muchos eran pues auditorías, digamos, internacionales o si no los terceros y tendrían que venir y todo eso. Entonces, por ahí, que también el IAF pues sacó algunas, digamos, orientaciones en cuanto a temas de auditoría. Y entonces, de hecho, en algunos sectores en los cuales no era permitido realizar auditorías virtuales del todo, ¿verdad? Como por ejemplo inocuidad de los alimentos o temas de seguridad ocupacional, de pronto se permitió poder realizarlo, ¿verdad? O las opciones eran que la pudiera realizar virtual o que la pospusiera 6 meses. Entonces, eso aparece, ¿verdad? Como uno de los documentos del IAF y una de las orientaciones para temas de certificación. Sabemos, ¿verdad? Que ISO no certifica ni tampoco regula el tema de las certificaciones. Para ser, digamos, transparente e imparcial, ISO solamente se encarga de desarrollar los estándares, nada más, y la divulgación de esos estándares, ¿verdad? Para tratar de influir en construir un mundo mejor. Sin embargo, el IAF sí, ya es el que trabaja y vemos que podemos decir como que es rector y regula, digamos, en este tema de las certificaciones de personas y certificaciones de sistemas de gestión o de empresas. Entonces, allí podemos encontrar las directrices. También ellos tienen algunas directrices para lo que son auditorías de certificación y demás.
Entonces también, ¿verdad? Para ellos fue necesario implementar cambios. Entonces algunos de ellos fueron el tema de poder realizar auditorías remotas, en algunos casos parciales, ¿verdad? Y simplemente, y tal vez dejar los procesos críticos para ir a hacerlos, digamos, en sitio. Pero a la hora de ir a hacer esos procesos en sitio, deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, protocolos de seguridad. ¿Qué, digamos, recursos deberíamos de contemplar nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a hacer, digamos, esa auditoría. Y ahí tomar en cuenta protocolos que pueden ser propios, ¿verdad? Para la protección, digamos, de los auditores, pero también los que eran de cada uno de los países, ¿verdad? Aquellos que tenían. Entonces, eso significó que las auditorías ahora ya eran diferentes, ¿verdad? Ya no se iban a hacer de la misma manera, pero tenías que prepararte y entonces había que analizar, ¿verdad? Y determinar qué recursos iban a ser necesarios ahora, ¿verdad? Si iban a necesitar más tiempo, ¿verdad? O menos tiempo para realizar una auditoría, ¿verdad? Y qué insumos, ¿verdad? Íbamos a requerir pues, para poder llevarla a cabo. Entonces, consideraciones que tienen que tener los auditores, pues el impacto, ¿verdad?, de la pandemia en la organización, pero desde el punto de vista, ¿verdad?, ok, para que no nos vuelva a pasar, como les decía, o sea, ya nos pasó pues, y a lo mejor no reaccionamos, tal vez, o la empresa en la que estamos auditando nosotros no reaccionó, a lo mejor entonces los procesos necesitan ser fortalecidos. Siempre vamos al tema de los procesos, ¿verdad? Entonces, ahí el método, la forma de trabajar el proceso, hay algo que a lo mejor ese método que estamos utilizando no toma en cuenta algunos elementos, ¿verdad? Y puede ser entonces que necesitemos cambiar eso. Y como esa es la parte que la norma no te dice cómo hacerlo, el método lo pone la organización. Entonces, ahí puede ser donde nosotros deberíamos de fortalecer, ¿verdad? Para evitar entonces que nos vuelvan a suceder, digamos, algunos impactos adversos que realmente se materializaron. Entonces, hay que evaluar, ¿verdad? Cómo la organización determinó los cambios, digamos, necesarios e implementó las acciones planeadas. Entonces, ¿cómo lo realizó? Realmente para ver, pero del punto de vista, digamos, de mejorar, digamos, esto y a lo mejor el método, la forma que se está utilizando no es suficiente. El principal enfoque de la guía, ¿verdad?, es centrarse en los requisitos que abordan el pensamiento basado en riesgo. Entonces, eso debería estar, digamos, fortalecido. Debemos de haber tenido una lección aprendida y ya ahora una lección aprendida va a significar, por ejemplo, cambio en mi sistema, cambio en los procesos. O sea que algo debe haber cambiado en mis procesos, en mi método, en mi forma de trabajar, ¿verdad? Para que no me vuelva a suceder. Entonces, eso es parte de lo que trata la guía, ¿verdad? De enfocarse un poco en esto y en el tema de la gestión del cambio, porque evidentemente esto va a llevar a cambios que tienes que realizar. Esos cambios por lo general impactan, ¿verdad? Tanto al cliente como a la propia organización. Y entonces, definitivamente que esos cambios deben de ser pues, planificados. El objetivo, ¿verdad? Guiar a los auditores sobre los aspectos de norma ISO 9001 que se necesitan ser explorados, ¿verdad? Con mayor detalle y analizados a la luz de una perspectiva diferente, ¿verdad? Del punto de vista aquí digamos, de la pandemia o el COVID y todo eso, cualquier evento disruptivo que pudiera llegar a pasar, pues, ahorita o en el futuro, ¿verdad? Y entonces, eso puede facilitar la capacidad del auditor para evaluar si el estándar se está aplicando correctamente, que es lo que les venía mencionando. Porque podemos cumplir, como les decía, por cumplir o cumplir básico, ¿verdad? Pero cumplir realmente para lograr los objetivos y lograr que realmente no nos afecte en llegar a lograr esos objetivos estratégicos, incluso de la organización, es otro rollo. Tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. ¿Está cumpliendo solo básico por cumplir o puede ser de que esté cumpliendo realmente para lograr los objetivos? Entonces, ¿qué tanto le ayuda el método o la forma que tiene de trabajar para lograr los objetivos reales de cada buena práctica de la norma? Listo. Entonces, ¿verdad? Antes de iniciar, pues es importante, ¿verdad? Definir pues, el enfoque de la auditoría, ¿verdad? En el contexto de la pandemia, definitivamente deberíamos vamos a planificar, y recuerden, la norma ISO 19011 se dice, sí, el principal cambio que se realizó en la norma 19011, 2018, ¿verdad? Que incluso fue antes de la pandemia, fue integrar este tema del riesgo, o sea que casi como que llegó de manera algo, digamos que oportuna, algo oportuna, y ahora por lo menos nos permite llegar a tomar pues lecciones aprendidas. Entonces la norma 19011 no es obligatoria, sin embargo es una orientación de cómo puedes hacerlo mejor. Lo básico es cumplir con todo lo que te dice 9001,
Pero 19011 trae muchísimos mayores buenas prácticas y mejores buenas prácticas y trae y te lo amplía bastante. Ahora, no te dice, por ejemplo, el tema de 9001, ahí específicamente en la parte de auditoría, que analices los riesgos a la hora de establecer tu programa de auditoría, pero no, 19011 ya te lo tiene. Y te dice, bueno, ahora que vas a realizar auditoría, uno de los elementos que tenés que hacer es, por ejemplo, analizar ese contexto y el riesgo, ¿verdad? Entonces, hay un ejercicio de contexto que hacemos normalmente anual a veces para hacer el plan del sistema de gestión. Pero para llegar a ese contexto del sistema de gestión global, tenemos que haber analizado el contexto de cada proceso. ¿Cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, esas cuestiones externas e internas que pueden afectar a cada uno de los procesos? En ese sentido, debemos de analizarlo también para el proceso de auditoría interna, ¿verdad? O auditoría, decimos nosotros, vamos, ¿cuál es el contexto que tenemos y entonces cuáles son los riesgos que existen? Y eso te va a permitir a vos establecer incluso los recursos que deberías de tener para poder llevar a cabo tu planificación o tu programa de auditoría. Entonces, siempre pues hay que tener en cuenta pues el tema del sistema de gestión pues, y los procesos y si se están evaluando pues de manera correcta. Lo siguiente también es centrarse en los resultados esperados del sistema, ¿verdad? Siempre ver si estamos logrando los resultados. Y entonces, si no estamos logrando los resultados, ya sea por temas de, digamos, de seguridad o temas de la pandemia, ¿verdad? Por así decirlo, y que afectan otros temas por el medio ambiente, lo que sea. Siempre tal vez no es que estamos auditando esa parte, pero sí estamos auditando si se pueden lograr los resultados. Si no se están logrando los resultados es porque definitivamente algo nos está afectando y deberíamos de considerarlo dentro de nuestro sistema de gestión. Pero siempre el enfoque va a ser en los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta y evaluar si realmente se están logrando. Si no se están logrando, habría que ver por qué. Casi como hacer el ejercicio de los 5 por qué, encontrar el análisis de causa. Entonces, habría que ver por qué no estamos logrando. Tal vez hay algo que no estamos tomando en cuenta y ese algo habrá que integrarlo nuevamente. Hay un riesgo que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Hay algún factor que no tomamos en cuenta. O sea, habría que ver cómo nosotros lo tomamos en cuenta. Entonces, la organización, ¿verdad? Digamos que ISO 9001 no te requiere necesariamente que establezcas un plan de emergencia o de contingencia. Sin embargo, sí te pide pues que analices los riesgos, ¿verdad? Analices el contexto y luego pues los riesgos y las oportunidades. De ahí te va a salir un plan que a lo mejor no tiene el nombre de plan de emergencia ni plan de contingencia ni nada, pero definitivamente te va a llevar elementos de contingencia, ¿verdad? Que te van a permitir a vos lograr los resultados. Entonces, no está explícitamente de esa manera, pero sí, prácticamente los planes que tienes basados en riesgos te deberían de permitir, pues, lograr eso. Y luego, deberías de integrar, ¿verdad? Estas acciones dentro de los procesos, o sea, hacer los cambios necesarios en los procesos, pues, los cambios que se consideren, digamos, pertinentes. Ok. Am, entonces dice, algunos ejemplos de planes de contingencia que están directamente relacionados con los resultados esperados del sistema se encuentran en empresas que están obligadas contractualmente a proporcionar servicios públicos que no pueden ser interrumpidos. Entonces, ellos sí tienen como obligatorio establecer planes de contingencia. Sin embargo, eso ya es por parte obligatoria. Hay otros que no tenemos tal vez esa obligación. Sin embargo, eh, si asumimos un ISO 9001 como propio, vamos a tener que tener planes para abordar los riesgos y las oportunidades que bien podrían ser, digamos, como equivalente o similar a la parte de la contingencia. Entonces, otras organizaciones pues ya han establecido pues planes de contingencia independientemente de si están obligados pues, o no a hacerlo, ¿verdad? Ya sean por requisitos legales o por los del cliente, ¿verdad? Entonces, hay algunas que no tienen definitivamente planes de contingencia, así como tal, ¿verdad? Y muchos reaccionan, digamos, al evento disruptivo lo mejor que pueden. Y eso se vio ahorita en la pandemia. Hay gente que hasta en ese momento, pues, a ver qué es lo que hacemos, ¿verdad? El tema de trabajo remoto. Ya de pronto habíamos visto de que en Europa, ¿verdad? En otros lados donde llegó primero el COVID, entonces ya estaban regresando eso. Nosotros no le tomamos tanta importancia hasta que vimos a ver cómo le podemos hacer, qué podemos trabajar y todo eso. Eso sí, nosotros hubiéramos tenido un proceso bastante, digamos, fuerte y habíamos identificado todo eso, pudimos haber trabajado un poquito con anticipación, ¿verdad? Y haber visto cambios que deberíamos de hacer. Por ejemplo, ya ir pensando incluso con anterioridad en la integración de a lo mejor de un servicio de entrega o delivery. Muchos lo hicieron ya hasta después, pero hay otros que a lo mejor con un sistema, digamos, preventivo, pudieron verlo y pudieron comenzar a ver cómo trabajaban esos elementos que a lo mejor
antes no formaban parte de los requisitos del cliente y ellos tenían una tienda y la gente llegaba a la tienda, no tenían servicio de entrega. Y definitivamente cuando nosotros analizamos ese riesgo que teníamos, decimos, bueno, la gente no va a poder salir, entonces ahora hay que integrar un nuevo requisito y hay que integrar entonces también procesos para poder cumplir ese requisito. ¿Qué proceso? El proceso de entrega, ¿verdad? De esos productos. Y entonces, definitivamente, ese proceso igual también se tendría que ser diseñado, ¿verdad? Para que, pues, provea de ese servicio, pero de una manera que cumpla con los requisitos, incluyendo las necesidades, digamos, de que sea seguro, ¿verdad? Y que no, pues, vayan incluso a contagiarse, ¿verdad? Tanto la persona que hace la entrega como la persona que recibe o el cliente. Entonces, lo que sí nos está pidiendo entonces es que él, ya sea actuando, dice, de acuerdo con un plan o ausencia de él, pues siendo la manera más proactiva o más reactiva, más adaptativa, más conservadora, una organización debe tener un sistema de gestión. Eso sí estamos claros, ¿verdad? En su lugar, ¿verdad? No necesariamente un plan pues, y eso, pero debe tener un sistema de gestión que le permita determinar los riesgos y oportunidades, tomar decisiones, determinar y planificar acciones, monitorear y tomar medidas para mejorar. Entonces, esa es la parte que tenemos que, digamos, que ver si está fuerte dentro de la organización. Obviamente, como les decía, con mira que no nos vuelva a pasar tal vez el reaccionar tarde. Tenemos que reaccionar de manera más rápida. Es como cuando hacemos los simulacros, ¿no? De algún siniestro, de algún evento. Entonces, nosotros decimos en cuánto tiempo estamos reaccionando, cómo lo estamos haciendo. Obviamente, a algunos momentos te vas a dar cuenta que no lo estás haciendo con la suficiente velocidad, pues, y entonces a lo mejor tenés que mejorar esos aspectos, pues porque definitivamente en ese caso tenés que salvar vidas. Pues aquí también, igual también hay que salvar el negocio, ¿verdad? Y cumplir con los acuerdos y todos los requisitos pertinentes. Entonces, el auditor pues, debe permitir pues, flexibilidad para comprender la evolución del contexto interno y externo, pues, empatizando también con el auditado. Sabemos que no siempre vamos a tener como una bolita de cristal y va a ser todo perfecto, pero el auditor, como les digo, siempre pues ahí tiene que tomar en cuenta que de pronto pueden haber pues sus fallas, sus debilidades y de alguna manera empática, como dice, debería de transmitirle que hay que fortalecerlo. Pues, o sea, si no nos dio los resultados, habrá que ver qué cosas tendríamos que realizar para poder lograr, digamos, los resultados, los objetivos, que es parte de lo principal en el sistema de gestión. Entonces, el desafío del auditor es reunir pruebas adecuadas para llegar a conclusiones válidas sobre la conformidad del sistema. Definitivamente no buscamos como necesariamente no conformidad, lo que buscamos es si están cumpliendo con todo. Evidentemente, sobre todo cuando son auditorías de certificación, lo que se busca es si se cumple con todo el estándar, ¿verdad? Entonces, y necesita evidencia para saber si se cumple con todo eso y pruebas que sean, digamos, adecuadas, fehacientes para poder, objetivas, ¿verdad? Para poder decir si realmente esta empresa cumple con los requisitos de la norma. Y como les decía, podemos cumplir, pero cumplir con qué nivel, ¿verdad? Entonces, eso sí va a afectar a los resultados esperados, a la capacidad para seguir pues, ofreciendo los resultados esperados, pues porque no lo hacemos de muy buena manera, no vamos a lograr también de buena manera todos los resultados. Entonces, eso habrá que revisarlo. Entonces, el enfoque de valor añadido para una auditoría de terceros, digamos, la auditoría es proporcionar información útil, ¿verdad?, a la organización sobre si es, digamos, si tiene la capacidad, ¿verdad?, para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿verdad?, o realmente se vio sumamente afectado. Obviamente hay unas cosas que se pueden justificar, pero hay otras cosas que definitivamente no. Identificar, si es capaz de identificar problemas también, que si se resuelven van a mejorar el resultado o el desempeño de la organización. Identificar oportunidades de mejoras, posibles áreas de riesgo y mejorar la capacidad de la organización para proporcionar productos y servicios conformes. Ok, entonces, ahora, aparte de explorar requisitos del estándar, ¿verdad? En el contexto del COVID, ¿verdad? O cualquier otro evento disruptivo comparable, pues dos factores que se merecen consideración, nos dice esta guía, son los requisitos que definen cómo una organización necesita abordar el cambio. Definitivamente ese tema del cambio les decía que va ligado a contexto y riesgo. Contexto, riesgo, cambio, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos, digamos, una línea, digamos, en la que deberíamos de ir actuando. Y viendo si realmente está fuerte también esa parte, porque decíamos nosotros, el contexto.
digamos, trajo un riesgo, ¿verdad? Por el tema del COVID y todo eso, la contaminación. Entonces, ahora, ¿cuáles son necesidades y expectativas también de las partes interesadas? Entonces, ese tema, digamos, de la seguridad, sobre todo la salud, ¿verdad? Y entonces decimos nosotros, bueno, hay que integrarlo, ¿verdad? Y lo puedo aclarar entonces como requisito, digamos, de la parte interesada. Es un requisito que tengo que cumplir porque si no, pierdo. Entonces, ese requisito que yo ahora me comprometo a cumplir como el 4.2, me va a, yo me comprometí porque definitivamente hay un riesgo alto, ¿verdad? O hay una oportunidad también. Entonces, y tengo que actuar. Entonces vienen, digamos, los planes, digamos, de acción. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, establecer un proceso, digamos, de entrega que antes no tenía, ¿verdad? O establecer o hacer cambios en los procesos de, por ejemplo, ¿qué proceso? Procesos de atención al cliente, ¿verdad? Y entonces hay que dar la protección y la confianza necesaria para que las personas se sigan acercando a nosotros. Entonces, a lo mejor poner, pues, algunos, ¿cómo que se llama? Eh, algunos, digamos, escudos, ¿no? De cristal, ya sea plástico, vidrio, ¿verdad? Para la recepción, para la facturación, para todo esto, poner alcohol en gel, poner, establecer el uso obligatorio de mascarilla, que si todo lo que se necesita confianza en los procesos que sean necesarios dentro de la organización. Entonces, básicamente va a tener que tener un buen plan para implementar estos cambios. Con solo ese nuevo requisito, voy a tener que afectar a mi sistema de gestión. Y entonces ese sistema de gestión, ¿verdad? Va a ser cambiado, ¿verdad? Sobre todo los procesos, ¿verdad? Que los procesos son los que forman el sistema. ¿Qué proceso y en qué proceso y qué cambios tengo que realizar? Ya sea en cualquier tipo de recurso, infraestructura, por ejemplo, o competencias del personal o cualquiera de estos elementos. Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer? Tengo que realizar un plan completo para implementar esos cambios, ¿verdad? Y los requisitos relativos con actividades y procesos que son más propensos a verse afectados, ¿verdad? Pues por la pandemia. Entonces, esos son los elementos que tenemos que nosotros abordar. Entonces, el pensamiento basado en riesgos, le decía, ya está ahí dentro, pues definitivamente debería ser relativamente sencillo, pues poderlo comprender. Decimos que tenemos un contexto, ¿verdad? Y tenemos unas partes interesadas que tenemos que analizar. Hay que ver los riesgos y oportunidades dentro de ese contexto y las partes interesadas, tal como les mencionaba, pues más o menos como ejemplo. Y definitivamente tenemos que tener acciones, pues planear y hacer. Y luego pues el monitoreo, pues y la revisión para ver el tema de la eficacia. Entonces eso, de manera general, pues así es como debería de verse, pues y tratar de funcionar. Y en el caso de, por ejemplo, la planificación de los cambios, aquí lo podemos ver también, en el anterior también igual pasaba lo mismo, pero podemos ver aquí los cambios, por ejemplo, en el contexto externo, cambios en el contexto interno, ¿verdad? Partes interesadas, también hay nuevas partes interesadas, también ahora a través de este nuevo contexto que nos está impactando. Hay cambios en los requisitos, como les decía, ahora necesito que me lo entregues, yo no quiero ir, o si yo voy, entonces necesito seguridad y todos esos elementos, ¿verdad? Y entonces van a haber nuevos impactos en la organización, nuevos riesgos, nuevas oportunidades que habrá que integrar, ¿verdad? Dentro de nuestra base de datos, digamos, de riesgos y oportunidades para estar preparados y tener las lecciones también, digamos, aprendidas. Y definitivamente, pues basado en eso y las acciones que nosotros vamos a tomar, entonces habrá que planificar los cambios. Entonces, y llevar a cabo pues esos planes pues, en un tiempo, un horizonte determinado. Entonces esos cambios van a variar pues considerablemente pues también de diferentes tipos de empresas, como les decía, va a cambiar a nivel externo pues el nivel de incertidumbre, la demanda de productos y servicios, eso se ha visto pues definitivamente afectado enormemente. La cadena de suministro, ¿verdad? Cadena de distribución, requisitos legales, reglamentarios o del cliente. Sabemos que se han estado saliendo pues nuevas normativas, algunas voluntarias, otras obligatorias, y entonces esas nuevas también requisitos legales y reglamentarios que están saliendo, ¿verdad? Me originan cambios que tengo que hacer dentro de mis procesos. ¿En qué proceso? Bueno, veamos, analicémonos, casi como cuando hacemos un diagnóstico ISO 9001, hacemos un diagnóstico legal de esas nuevas directrices legales y vemos en qué cambios debería, en qué procesos, perdón, debería yo de implementar cada uno de los elementos que se me están requiriendo ahora. Y entonces hacer un rediseño de procesos, tal como cuando comenzamos la primera vez implementando ISO 9001, haciendo como tu ficha de proceso, ¿verdad? Tu caracterización o descripción de proceso, y entonces integrando los cambios a raíz de estas nuevas disposiciones, nuevos requisitos que pueden existir. Y entonces hay que ver el procedimiento actual versus los requisitos. ¿Cuánto me falta
Entonces tengo que integrar, decía la misma norma 9001 en el 5.1, integrar los requisitos a los procesos. Entonces, tengo unos requisitos que no están dentro del proceso porque son nuevos y ahora tengo que ver la manera de meterlos dentro de los procesos. ¿A dónde lo tengo que meter? En los procedimientos, en los formatos, ¿verdad? O instructivos. Y entonces tengo que meterlo en los procesos de la organización. O sea que tengo que hacerlo parte del día a día y no que la gente se acuerde de tal cosa, sino que tengo que hacer de que la gente lo haga y que quede dentro de la organización. Y entonces no depender de acordarse de la ley, no depender de acordarse de la norma ni nada de esas cosas. El factor integral es los procesos. Y entonces ahí todo requisito se integra en los procesos. Entonces, a nivel interno, pues decíamos, el nivel de incertidumbre, absentismo, estancia física, son algunos de los ejemplos, trabajo remoto, ¿verdad? Restricciones o cambios en los procesos, infraestructura o recursos y competencias requeridas. Entonces, también, pues la necesidad y expectativa, les decía que eso va cambiando, además de los cambios en los requisitos legales que afectan directo o indirectamente la capacidad de la organización para proporcionar productos y servicios, el auditor necesita evaluar cómo la organización identificó las necesidades y expectativas cambiantes. Decía que también, así como en la parte de contexto, también hay un debe al final, ¿verdad? El último que te dice que tienes que realizar seguimiento, ¿verdad? A estas, eh, digamos, cambios en el contexto. Así lo mismo también para necesidades y expectativas. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hace la organización que yo estoy auditando? Entonces, ¿será que lo tiene demasiado largo? ¿No se dio cuenta? ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder mejorar en ese sentido? Entonces, por ahí también tendremos de analizar las partes interesadas y sobre todo cómo identificamos esas necesidades y expectativas. Necesidades y expectativas, recuerden, se transforman en requisitos. Requisitos ya es algo que tengo que cumplir. Necesidades y expectativas hay de parte de, digamos, de nuestro consumidor y ahora quiere esto. Por temas de la pandemia, quiere esto, quiere salud, quiere esto, quiere esto, quiere esto, quiere esto. ¿Cuáles de esos yo voy a tomar y formar, digamos, a integrar dentro de mi día a día o mis procesos de la organización? Eso lo decide la organización, si va a ser requisito o no va a ser requisito. Entonces, hay que analizar qué cosas si yo estoy en la capacidad o yo digo, voy a ver cómo le hago para poder cumplir con todo esto, ¿verdad? Y entonces yo lo establezco como requisito mío, propio de la organización o del sistema de gestión. Y entonces, obviamente, ya cuando lo agarro como requisito, tendré que tener procesos o actividades para poder lograr entregar ese compromiso, ese requisito que yo acabo de adquirir. Entonces, incluso dice, las propias partes interesadas pueden cambiar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llevó a cabo ese ejercicio? Y realmente sí fungió y logró resultados, pues. Entonces, fíjate, esta guía es simplemente con el enfoque ahí en la parte de pensamiento basado en riesgo y en que si llega a suceder otro evento disruptivo, pues no nos agarre tan mal y tengamos procesos fortalecidos, no nivel 1, no nivel básico, sino un proceso al menos nivel 3 o nivel 4. Tampoco hay que llevarlo al extremo. Decíamos que a veces si metemos demasiadas herramientas o cosas complicadas, pues las personas no lo van a poder tampoco llevar a cabo. Entonces, hay que encontrar la herramienta adecuada, al menos para reforzar y poder hacerlo de una mejor manera. Entonces, también es probable que se produzcan cambios, decía, en los requisitos de productos y servicios. Habrá que cambiar a lo mejor embalaje, ¿verdad? Mucha gente cambió muchísimas cosas y eso vino de dónde? Retroalimentación de los clientes, ¿verdad? Esa necesidad de expectativa yo las puedo obtener como diferentes métodos, ¿verdad? ¿Cómo lo hace la organización? Lo puede hacer mediante encuesta, lo puede hacer mediante, se le llama juicio de expertos, ¿no? Cuando le preguntamos nosotros, en teoría, a los expertos. Y podríamos decir que los expertos van a ser los vendedores, entonces, o la parte comercial. Y les preguntamos, y entonces hay estas necesidades y estas cosas, y los clientes nos están diciendo esto, esto y esto. Entonces, puedo hacerlo por uno, o puedo hacerlo por el otro, o puedo hacerlo combinando ambos. También podría hacerlo por grupos focales, ¿verdad? Identificar necesidades y expectativas. Y pueden haber otros también métodos para poderlo realizar. Entonces, hay unos que son más fáciles, más rápidos que otros, ¿verdad? Pero hay unos que te proveen de mejor información. A lo mejor la encuesta no te la llenan bien, a lo mejor tal cosa. Puede ser mejor un grupo focal, pero el grupo focal, ¿cómo hago? Pues para hacer toda la logística del grupo focal, lo invito a un almuerzo, un desayuno, tal cosa, para que conversen conmigo. Un Zoom, ¿verdad? Les envío un regalo. ¿Cómo puedo hacerlo? Eso el método, como decimos siempre, la forma de realizarlo, eso depende de cada organización y eso hay que ver, pues, cómo fue. A lo mejor el método no fue el adecuado, ¿verdad? La periodicidad puede ser que no haya sido la adecuada también. Entonces, eso hay que analizarlo cuando vemos desde el punto de vista, digamos, de auditoría. También hay que tener en cuenta, ¿verdad? Los requisitos de las partes interesadas, pues decíamos legales y reglamentarias. Eso puede estar cambiando, como decimos,
los ministerios de salud y los demás fueron sacando nuevas, o el trabajo, fueron sacando también nuevas directrices y en torno a estos temas, y entonces habría que también integrar esos cambios al sistema de gestión, ¿verdad? Y van a ser requisitos de partes interesadas, que ahora cambiaron y por lo tanto hay que establecer un plan de acción. Entonces, Em, pues podemos tener, digamos, diferentes, decíamos, partes interesadas, necesidades, expectativas. Pueden ser algunos ejemplos, ¿verdad? En caso de los clientes, cambios en la demanda, cambios en los requerimientos, ¿verdad? Pudimos haber tenido pérdida de clientes, nuevos clientes. La confianza es realmente importante. Entonces necesitamos transmitir confianza, incluso en qué proceso, en el de marketing, en redes sociales. Mira, estamos trabajando de manera segura, estamos así, estar sacando eso para generar confianza y la gente pueda entonces ir, o ahora tenemos estos nuevos servicios y demás. Y entonces ver no solamente la parte de los procesos operativos se van a ver afectados o de producción o de logística y entrega, sino en general pueden haber necesidades de cambios integrar cambios, digamos, en diferentes procesos. En el caso de cualquier persona en general, por ejemplo, incluso visitantes, proveedores y cualquier otro, bueno, aquí tenemos proveedores, de protección, digamos, a la salud, ¿verdad? Mantener, pues, una fuente de ingreso, apoyo a la familia, condiciones de trabajo seguras. Y también tenemos, pues, por este lado, pues, cambios en la disponibilidad, interrupción, ¿verdad? Cambios en las condiciones de entrega, nuevos proveedores y actividades tercerizadas. Y entonces, esa forma parte de la dinámica, decíamos, contexto, partes interesadas, riesgo e incluso cambio, ¿verdad? Contexto, partes interesadas, riesgo y después tenemos la planificación. Entonces, los cambios debido a la pandemia pueden evolucionar, pues, también dinámicamente. Nosotros podemos ver que ahí van, por ejemplo, si nosotros lo hacíamos de esa manera, así, una revisión mensual, podemos haber visto cómo venían cambiando esos elementos. También, ahorita que ya los cambios se fueron haciendo y que ya se sabe un poquito más del COVID, la cosa ha cambiado, pues ya un poco la confianza a lo mejor ya viene cambiando, así que siempre tenemos que estar haciendo ese monitoreo para ver si a lo mejor podemos regresar a algunas cosas que hacíamos antes o tenemos que seguir sobre esa vía o ahora podemos hacerlo de ambas formas, tal vez también presencial, pero también virtual. Y entonces habrá que siempre continuar monitoreando los cambios para ver entonces cómo podemos trabajar. Obviamente necesitamos tanto eficacia como eficiencia. Entonces, ¿cuál es ese balance que deberían tener? Incluso medir eficacia y eficiencia entre los procesos. No solamente cumplir, sino también cumplir con un uso adecuado pues, también de los recursos. Entonces, pues hay que ser conscientes también como auditores, ¿verdad? Que dado que el COVID es un evento global disruptivo, es probable que algunas organizaciones sientan la necesidad de ampliar el alcance de su análisis mucho más allá del entorno habitual en el que operan, por ejemplo, para examinar tendencias, nuevos mercados, nuevos productos, diferentes aplicaciones de productos y servicios. Entonces, dependiendo del tamaño que tengas, vas a necesitar incluso analizar el contexto no solo nacional, local, sino global. Y así aparece incluso también dentro de la norma. Entonces, va a necesitar hacerlo más fuerte ese proceso. Tal vez te enfocabas demasiado solamente en la parte local, ¿verdad? Y ahora tenés que ver porque también tenés algunas oportunidades incluso afuera. Tal vez alguien está cayendo, ¿verdad? Afuera y te está abriendo una ventana de oportunidad. Y entonces a lo mejor puedes entrar por ahí y tendrías que abrir un poquito más, digamos, eh, este, ese alcance, digamos, de ese proceso. Entonces, pues como se indica ahí en la introducción, dice cumplir consistentemente con los requisitos y abordar necesidades y expectativas futuras plantea un desafío para la organización en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr ese objetivo, la organización podría considerar necesario adoptar, ¿verdad?, diversas formas de mejora, además de la corrección y la mejora continua, como el cambio innovador. O sea que en temas de mejora también hay niveles también y también hay diferentes métodos y entonces no solo está, digamos, la corrección o el Kaizen también o la no conformidad de acciones correctivas, sino que existen otros. Podemos utilizar pues reorganización o reingeniería, podemos utilizar innovación, podemos utilizar diferentes tipos de métodos. La norma, como siempre decimos, ahora no te dice el cómo o el método que vas a utilizar, eso tenés que verlo. ¿Qué nivel tenés? ¿Tenés el nivel básico que te dio ISO 9001 o lo has venido mejorando, lo has venido ampliando? Al analizar el impacto, ¿verdad?, del sistema de gestión, puede ser interesante, ¿verdad?, explorar cómo la organización está determinando el impacto, ¿verdad?, de los cambios en el sistema en diferentes horizontes temporales, a corto plazo, a mediano plazo, ¿verdad?, y a largo plazo. Por ejemplo, al salir de la pandemia, ahora que viene la vacuna, ¿cómo va a cambiar todo este contexto nuevamente? Y ahora entonces, ¿cómo debería ser nuestra forma de operar? Ya estamos previsualizando, ya estamos viendo ese elemento, le estamos dando seguimiento a ese contexto y entonces ver también diferentes, digamos, líneas de tiempo también lo que puede llegar a pasar para ir adelantando un poco. Muy similar como cuando hacemos una planificación, por ejemplo, de las compras,
Entonces, no es lo mismo planificar para el mes siguiente que planificar, por ejemplo, todo el semestre o el año completo. Definitivamente te va a dar mayores posibilidades de reacción, ¿verdad? Si estás tomando un horizonte un poco más largo, ¿verdad? Que si estás utilizando digamos, un horizonte demasiado corto también. Ok, 3, lidiar con los cambios, ¿verdad? Ya después la otra parte son como más pequeñitas. Em, entonces, en varias cláusulas se aborda el tema de la planificación de los cambios. Si uno agarra la norma 9001 y vos le das como control F, ¿verdad? O F3 si estás en el Google Chrome o algo así, o control B de buscar, y pones cambio y le das enter, así para buscar cuántas veces te aparece cambio, vas a ver que te aparece en diferentes, digamos, lugares, por ejemplo, de la norma, ¿verdad? En diferentes requisitos. Entonces, ese tema de la planificación de los cambios no aparece solamente o únicamente en el tema del 6.3, sino que tiene vinculación, por ejemplo, con la revisión por la dirección, tiene vinculación con incluso el 5.3 de responsabilidades, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de asegurarse de la integridad del sistema cuando se planifican cambios? ¿Verdad? Entonces, hay diferentes elementos a lo largo de la norma que debería tomar en cuenta para tu proceso, por ejemplo, de gestión del cambio. Entonces, dice por acá que de particular importancia es la orientación de la letra B del apartado 6.3 para considerar la integridad del sistema, que es lo que decía. Y hay un responsable que se tiene que asignar o designar. En esta aparece en el 5.3, porque le venía mencionando. Entonces, estas son todas las cláusulas, ¿verdad?, que abordan el tema de control de cambios, ¿verdad? 441, ¿verdad?, en los procesos, ¿verdad? Hay que integrar los cambios en los procesos que sean necesarios, ¿verdad? El 5.3 les decía asignación de responsabilidad para garantizar la integridad, a quién se le designa eso, implementar los cambios de manera pues, planificada, en el 753.2, ¿verdad? Control de cambios en la información documentada, en planificación y control operacional, control de cambios planificados, ¿verdad? Revisar las consecuencias de los cambios no deseados y tomar pues, medidas, ¿verdad? Para mitigar los cambios adversos. También en el 8.2.3, revisión de los requisitos, ¿verdad? Conservar la información documentada sobre los nuevos requisitos de productos y servicios. Todo eso va a ir alineado también, igual como el 8.2, pues modificar la información relevante y hacer que las personas relevantes también conozcan sobre los cambios. Em, y los cambios también en el diseño y desarrollo y la parte de necesidades de revisar y de controlar los cambios en la producción y la prestación del servicio. Entonces, revisar pues que tengamos pues, eso integrado. Ahora, clientes, productos y servicios, pues los requisitos del cliente pueden cambiar, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia. Eso sabemos, o como consecuencia de cualquier otro, porque debemos de imaginarnos que puede ser cualquier evento también disruptivo. Entonces, las condiciones, obviamente, para la prestación del servicio por parte de la organización pueden cambiar también. Si yo digo, bueno, ahora los clientes necesitan, ¿verdad? Esto, y yo digo, se los voy a dar, entonces eso va a significar que voy a tener que cambiar la forma, ¿verdad?, en la que estoy trabajando. Y entonces ahora, digamos que las características de mis productos y servicios van a ser otras también, entonces van a cambiar. Entonces, pues esto puede implicar también pues, comunicarlo al cliente, que sepan, ¿verdad?, esos nuevos requisitos, esas nuevas condiciones, ¿verdad?, cómo pueden ellos acceder, cómo pueden ellos hacer y todo eso, incluso para proporcionar confianza, como les decía. Y entonces, pues, realmente que no haya un impacto tan adverso, más bien que podamos lograr mejores resultados incluso. Entonces, durante situaciones de emergencia e incluso después de ellas, con cambios en el orden y los métodos de entrega, las quejas pueden aumentar, ¿verdad? O revelar ineficiencia, ¿verdad? En los procesos de la organización. Es un proceso que nos sirve de insumo para poder mejorar, ¿verdad? Y ese es uno de los procesos que más me gustaba a mí, ¿verdad? Sobre todo cuando era gerente de calidad, ¿verdad? En una organización, porque, y me gustaba incluso el tema de promover que se quejaran, ¿verdad? Y entonces facilitar que se pudieran quejar y todo eso. Por ejemplo, así como promovemos ¿cómo que se llama? Nuestras ofertas, nuestras promociones, nuestros productos por correos masivos, por redes sociales, utilizar el mismo vehículo para promover, ¿verdad?, el canal de queja y reclamo y entonces que la gente nos retroalimente y esa retroalimentación va a hacer que tengamos muchísima fuente de información, ¿verdad?, rica para poder mejorar y entonces no tratar, digamos, de ocultar las cosas. Entonces, la forma en la que las quejas son atendidas por la organización, tanto en su tratamiento como para el análisis de cualquier posible no conformidad subyacente o necesidades de mejora, proporcionará, ¿verdad?, información valiosa sobre el sistema de gestión en la organización. Entonces, es otro proceso que deberíamos de ponerle un ojo para ver cómo ha estado funcionando. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, lo dejamos a un lado, funcionó bien,
¿verdad? Cómo estuvimos trabajando. Incluso debió haberse activado un poquito más, ¿verdad? En ese entorno. En cuanto a recursos, ¿verdad? Es probable que, obviamente, con las medidas adoptadas para proteger las personas, sean necesarios, pues, nuevos recursos. Definitivamente vamos a tener que invertir. Entonces, vas a hacer un cambio, vas a tener que invertir en ciertas cosas. Entonces, van a haber incluso, pues, cambios en la forma de trabajar, como incluir el tema de trabajo a distancia, ¿verdad? Es posible reorganizar equipos, ¿verdad? De trabajo y demás. Y entonces, todo eso se debió haber visto dentro de todo el plan, digamos, de gestión del cambio, pues, a través de este evento, digamos, disruptivo. Entonces, a menudo, ¿verdad? Implican, como dice ahí, pues cambios en la infraestructura y el entorno. Entonces, ya sea por cambios en el lugar del trabajo o por la aplicación, pues, del trabajo en remoto. Ese trabajo en remoto trae otros riesgos que incluso, a lo mejor desde el punto de vista de seguridad, no los habíamos tomado en cuenta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de accidentes laborales, que si se cae y todo eso? Ahí también habría que analizar, pues, esos cambios, ¿verdad? Cómo afectan, digamos, el proceso y el sistema de gestión. Entonces, es necesario, ¿verdad?, evaluar el impacto en las operaciones y la forma en las que la organización se adapta, ¿verdad?, al tiempo que ofrecen resultados esperados del sistema. Y los recursos tienden a ser evaluados, ¿verdad?, a fondo en las auditorías iniciales y en la reevaluación sobre una base de muestra a lo largo del programa de auditoría. Pero en tales situaciones es importante evaluar si cualquier cambio introducido impactó el sistema, ¿verdad? Y sigue pues, redundando en lo mismo, pero sí es que hay que evaluar realmente cómo nos afectó y si realmente nuestro sistema fue capaz de reaccionar, ¿verdad? Y de trabajarlo de la manera adecuada. Si no, hay que ver qué cosas deberíamos de mejorar, sobre todo desde el punto de vista de métodos, la forma en la que estamos trabajando y si fueron capaces de poder pues, prevenir eso. Entonces, en una situación de crisis, ¿verdad? Con mucha incertidumbre y como ahora se está haciendo mucho trabajo de forma remota, ¿verdad? Con muchas personas que ahora trabajan desde casa, ¿verdad? U otros lugares remotos. Los factores físicos y psicológicos en el entorno van a cambiar definitivamente y entonces, o podrían cambiar pues de manera pues significativa. Entonces también hay que analizarlo y hay que ver si ya integramos eso. Si nosotros no tenemos integrado eso, porque podríamos a veces medio justificarlo y decir, es que necesitamos hacerlo rápido y todo eso, y entonces no nos dio chance incluso de hacer como una pequeña ficha de proceso, revaluar los riesgos y todo eso, ahora que estamos en un entorno nuevo, pues y todo eso. No hemos hecho los cambios. Si no se hizo, definitivamente es algo que hay que ver por qué, ¿verdad? Pero tampoco como justificarlo así por así, sino también hay que ver, ¿verdad? Cómo no nos puedo, no, hacemos pues que no nos vuelva a pasar eso, o cómo podemos hacer incluso que esos tipos de cambios, si es por la velocidad, cómo los podríamos hacer más rápido, pero por lo menos comenzarlo a trabajar. Recuerden, al menos nivel básico, ¿verdad? Deberíamos haber tenido como para ser ágiles, ¿verdad? Y comenzar con lo mínimo viable, pero después ir mejorando en el tiempo. Entonces, en caso de competencia, pues el auditor debe determinar si el evento disruptivo causó cambios también en las competencias y que sabemos que definitivamente a lo mejor nos tuvimos que adaptar a nuevas tecnologías. Muchas personas no utilizaban tecnologías remotas, un Zoom, un Teams, un Meet o cualquiera de ellas, ¿verdad? Y entonces puede ser que algunos pues hayan tenido necesidades de competencia adicionales y realmente se hicieron los cambios necesarios o se mantienen los perfiles de la misma manera, ¿verdad? De puesto. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada, ha cambiado algo. Ahora están trabajando de trabajo, digamos, de manera remota, pero digamos, las habilidades son las mismas. Podría ser que en la mayoría casi sí, pero a lo mejor sí hay cambio y entonces hay que ver. ¿Se dio entrenamiento? ¿No se dio entrenamiento? ¿Se registraron? ¿Verdad? Y todo ese tipo de cosas. Hay que ver si se llevaron a cabo. Y en el caso, por ejemplo, de diseño y desarrollo, también se pueden llevar a cabo, digamos, cambios. Entonces, dado que los requisitos, los productos pueden cambiar, como decíamos, la gente ahora tiene unas nuevas necesidades, nuevas características, y entonces cambiamos empaque, cambiamos la forma, de, por ejemplo, en mi servicio, la parte de la entrega y demás, definitivamente van a haber nuevos requisitos o pueden haber nuevos requisitos si yo decidí realmente cambiar y adecuarme, adaptarme un poco y poder brindar mejor servicio, digamos, a nuestros clientes para poder no ver interrumpidas, digamos, nuestras operaciones. Entonces, eso puede requerir, digamos, cambios en el diseño y desarrollo, ¿verdad? Que nosotros teníamos. Eh, entonces, por ahí tenemos numerosos ejemplos, ¿verdad? De todos los cambios que se han venido suscitando tanto en diferentes sectores, pues como textiles, decíamos, hospitales, empresas automotrices y demás, en los que de pronto
se tuvo que reaccionar y ver de qué manera pues cambiar el producto, ¿verdad? O el servicio que nosotros ofrecíamos. Entonces, esos cambios en oferta implican cambios considerables en el diseño, ¿verdad? Que deben de examinarse pues cuidadosamente. Hay que ver también cómo está trabajando ese proceso también de diseño y desarrollo, ¿verdad? Muchas veces lo excluimos totalmente y a veces el tema del diseño y desarrollo, el diseño, nosotros a veces de pronto decimos, es que este producto ya está diseñado. Sin embargo, puede ser de que a lo mejor la totalidad del diseño y desarrollo no te va a aplicar, pero para cuando vas a hacer cambios, la parte de cambio en el diseño y desarrollo sí te aplica siempre. Entonces, no necesariamente excluir el 8.3 completo, sino también tal vez excluir el 8.3.1, el 8.3. Algunos elementos o partes de ellas, pero tal vez no la parte de cambio, porque en algún momento va a cambiar o puede llegar a cambiar, digamos, nuestro diseño, nuestro producto o servicio. Entonces, disposiciones de producción, ¿verdad? Y servicios definitivamente también se han visto afectados, ¿verdad? Debido a los cambios, ¿verdad? En los requisitos, las cadenas de suministro contratistas podrían haber ocurrido por el control de prestación de productos y servicios. Debe auditarse cuidadosamente para evaluar la producción y prestación de servicios que se está realizando en condiciones controladas y atendidas a cualquier cambio introducido. Eso incluye pues, un vistazo al control, ¿verdad? De las salidas no conformes. Entonces, ¿cómo se estuvo trabajando ahí? ¿Hubo cambio realmente o realmente pasó prácticamente todo igual? Pues desde el punto de vista de ver si tenemos alguna debilidad y podemos fortalecer los procesos, decíamos, llevarlo a otro nivel y que cuando llegue a pasar al otro evento disruptivo, pues eso no llegue a pasar. Entonces, evaluarlo con ese enfoque, digamos, esa óptica desde el punto de vista de la prevención, ¿verdad? Y prestar especial atención, ¿verdad? A los bienes pertenecientes a los clientes y los proveedores externos, ¿verdad? Sobre todo si la organización necesita pues esos bienes pues, para la producción o la prestación del servicio. Entonces, punto número 9, ya para finalizar, pues serían las lecciones aprendidas, ¿verdad? Y mejora. Por ahí creo que me hace falta esa filmina. Pero básicamente decimos que de todo, digamos, este ejercicio, y sobre todo realizando tal vez una auditoría enfocada en esto para fortalecer nuestro sistema de gestión, nosotros deberíamos de lograr, digamos, que esas lecciones aprendidas se integren dentro de los procesos, se integren dentro de la organización. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? Realmente tenemos una lección aprendida y cuando venga otro evento disruptivo, realmente vamos a poder reaccionar de mejor manera, vamos a estar mejor preparados, tenemos mejores métodos para ese nuevo evento o nos va a agarrar con las mismas metodologías, las mismas herramientas. Entonces, nosotros podemos llevar a cabo, por ejemplo, un programa de auditoría y dentro del programa de auditoría podríamos considerar una auditoría, por ejemplo, con este enfoque, si nosotros quisiéramos, ¿verdad? También puede ser la misma auditoría normal, pero podríamos considerar una auditoría con este enfoque, desde el punto de vista de obtener esas lecciones aprendidas y de fortalecer nuestro sistema ante nuevos, digamos, eventos disruptivos. Y en general, pues tener, digamos, una mejor preparación y poder lograr, ¿verdad? Los resultados esperados. Desde eso, pues se trata un poquito la guía. Entonces, podríamos realizar una auditoría perfectamente solamente para hacerlo con este enfoque, ¿verdad? Obviamente vamos a tener un alcance, unos criterios, ¿verdad? Que tomar en cuenta y podemos tomar incluso esta guía, pues para orientarnos sobre cómo llevar a cabo, digamos, esta auditoría con el enfoque que le vamos a dar para lograr este resultado, ¿verdad? De lecciones aprendidas y de mejora o fortalecimiento de nuestro sistema de gestión. Bueno, por el momento eso era pues lo que íbamos a estar viendo. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Gracias, Sugerencia. Axel. ¿Me estás escuchando, Axel? Sí, sí, claro que. Ok, entonces, oye, muchas gracias. Bien interesante la presentación que has realizado. Y bueno, vamos a abrir un compás de preguntas para aclarar cualquier duda que se pueda tener. Yo empezaría, por ejemplo, preguntándote ese cambio que se debe de tener, porque tú has mencionado algo que es verdad, ¿ok? Las empresas pueden cumplir con lo mínimo, ¿ok? O pueden cumplir con algo más, un poquito más arriba, como tú lo dices, que le dé valor a la organización. El problema con todo esto es que, como es una campana de Gauss, ¿no? Muchas empresas únicamente quieren cumplir con los requisitos que pide la norma. La 19.011, por ejemplo, que le puede dar un apoyo
En el caso de la auditoría, cuando uno les plantea ir un poquito más allá en esos requisitos que pide la 9001 y que les puede ya aclarar un camino que no van a empezar a experimentar porque ya la rueda está inventada, pues lo primero que dicen, no me voy a complicar mi sistema con unos requisitos que me está pidiendo la 19011, yo me voy a lo mínimo que pide la norma porque eso es lo que pide la norma. Entonces, lo primero que habría que ver para ir a ese poquito más allá y no cumplir con ese mínimo que como tú lo estás estableciendo, me parece interesante ese enfoque, es que haya un cambio definitivamente en esa mentalidad que tiene ese CIO, que tiene esa alta dirección para poder sacarle mayor provecho a este sistema de gestión. Por ejemplo, yo podría decir que las empresas japonesas, pues esto es un dogma de fe, pues ellos creen, en verdad, siguen estos lineamientos y bueno, y los resultados se ven porque están liderizando en muchos mercados donde ellos incursionan. Pero en el caso de nosotros, muchas veces, vuelvo a repetir, hay que insistir, muchas empresas lo que buscan es nada más cumplir con ese mínimo, no me compliques la vida, ¿ok? No quiero tener problemas con el sistema, vayamos únicamente con lo que pide la norma y no vayamos un poco más allá, ¿no? Bajo este concepto, Axel, ¿qué recomendaciones podrías dar tú para que esa alta dirección o sí, a lo mejor este grupo de trabajo de apoyo que le está dando a la ISO con respecto a la 9001 está haciendo algún documento que pudiera dar recomendaciones para que se cambie esa forma, esa cultura por parte de estas organizaciones en cuanto a la forma como perciben el sistema? Ok, Axel. ok. Bueno, se viene una norma ahí interesante, ¿verdad? Dentro de lo que se viene ahorita en la norma ISO, viene la norma de cultura de la calidad, porque va a estar pero muy interesante. Ya esa norma se publica ahorita en este 2021 por el comité siempre, el comité 176, pues de la gestión de la calidad de ISO. Va a estar interesante pues ver la propuesta que viene por ahí. Ya está disponible también el borrador de la norma, entonces está interesante ahí de cómo comenzar desde la parte de la dirección. Definitivamente eso es, digamos que el ancla, digamos, si la alta dirección está comprometida, definitivamente todo el mundo se va a comprometer pues con eso. Por eso es que se le pide a la alta dirección que sea pues la responsable de rendir cuentas, ¿verdad? Independientemente de que no sea la que se va a encargar de hacer o ejecutar, pero debería de rendir cuenta y al momento de que se establece la rendición de cuentas, eso va a significar de que la alta dirección tiene, y si realmente la alta dirección es la que rinde cuenta, la alta dirección va a tener que tener información para poder rendir cuenta, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, al menos va a tener que exigirle a todos los demás que les suministren la información. Al exigirle a los demás que les suministren la información, va a ser como una bolita de nieve de que las personas realmente trabajen también, digamos, basado en lo que se está pidiendo la norma, pues, y lograr pues mejores resultados. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado está el tema de que, bueno, es un poquito complicado trabajar también con la alta dirección y el tema del enfoque, ¿verdad? Muchas veces está el por qué se quieren certificar, muchas veces por cumplimiento de algún requisito del cliente o para poder entrar a un mercado. Y entonces ahí se pierde completamente, digamos, como el enfoque 9001, ¿verdad? Y más vamos con un enfoque no en los resultados, sino un enfoque en cumplimiento para poder certificarnos, o sea, en el documento como tal. Entonces, en ese sentido, los auditores, ¿verdad? Somos los que deberíamos de, como lo decía al comienzo, de buscar cómo empujarlos al siguiente nivel. Ok, dejarlos, a lo mejor comienzan con lo básico, pero yo como auditor interno tengo la misión de fortalecer los procesos. Y entonces decía, con esa óptica de ver qué niveles tienen, o sea, este proceso está de viaje rayando casi en el nivel 0.99, no sé, o 1, casi como que no cumple con la filosofía, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que ver, si cumple con la filosofía, con el objetivo para el cual está diseñada la buena práctica.
Entonces, si no te logra los resultados, yo tengo que exigir subir un nivel más. A lo mejor no va a haber una no conformidad, pero va a haber una observación. Y muchas veces por eso es que los auditores, ¿verdad? De pronto le dicen, mira, yo no sé de dónde han sacado la regla los auditores de que 2 observaciones, o sea, si el año siguiente la observación o la vez siguiente es la observación, vos no la realizaste, te la ponen como no conformidad. Es porque de pronto dicen, no hay manera de obligarlo, porque si lo pongo como observación no me hacen caso. Y entonces lo va a tener que poner como no conformidad y lo voy a tener que justificar porque, o sea, sí está cumpliendo con lo que dice la norma, pero está cumpliendo por cumplir, no está cumpliendo por lograr los resultados. Entonces, como no estás logrando los resultados, hay una no conformidad, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, como auditores, ya sea internos, ¿verdad? Y como auditores externos, nuestra misión es fortalecer, llevar a la organización al siguiente nivel. Y eso lo podemos hacer por cada uno de los procesos. Obviamente, nosotros lo que tenemos que ver es, a veces hay otros auditores que tratan de empujar demasiado hasta el nivel 5, ¿verdad? Hasta el último nivel a las organizaciones. Y las organizaciones tal vez no tienen la capacidad para poder implementar ese nivel, digamos, de cumplimiento, esas metodologías o herramientas para poder llegar a ese nivel. Eso también hay que valorarlo. ¿Qué capacidad tiene la organización de recursos, tiempo, personas para poder desarrollar algo? Por ejemplo, si quisiéramos analizar el contexto y le exigimos a una empresa, no, que mira que tenés que hacerlo con FODA, Pestel, 5S, perdón, 7S, Amofit, tenés que meterle 5 fuerzas de Porter, tenés que meterle análisis de competitividad y tenés que meterle los OKR, qué sé yo. Entonces, o sea, no va a poder a lo mejor la persona que está ahí, y más si la empresa es pequeña y el que realiza esa actividad a lo mejor es el administrador, y el administrador lleva, aparte del proceso de planificación, lleva los procesos de recursos humanos, lleva los procesos de mantenimiento, lleva los procesos de contabilidad, de finanzas y todas esas cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta la organización y lo que es capaz también para ver cómo podemos ir aumentando, y no solamente como decirle, hace esto, porque puede ser muy fácil, ¿verdad? Decirle que te suba el nivel, pero hay que ver también hasta qué nivel sería bueno subir, tal vez un eslabón más, un poquito más, pero ir nosotros como auditores, empujando, ayudando a la organización a llegar a otro nivel, ¿verdad? Y eso es cuando lo decimos nosotros, a veces no sé si han escuchado a mucha gente que dice, hay que subir el nivel, hay que subir el nivel, y es más o menos de esa manera que se debería ver, ¿verdad? Fíjate que, bueno, se me viene a la mente otra pregunta Sí. referente a lo que tú estás planteando, ¿no? Hay una norma ISO que habla de la madurez de las organizaciones. Esa norma que habla de la madurez de las organizaciones tiene 5 niveles. Exacto. Y lo que dice es, bueno, usted va a empezar con el nivel 1, que es el básico, como tú lo estás planteando, y a medida que usted va pasando en el tiempo con su sistema de gestión, usted debe ir madurando. Y uno siempre habla, por ejemplo, y muchos auditores hablan en sus informes que la empresa es madura o la empresa no está madura, o ese tipo de terminología. Lo cierto Sí. del caso es que la norma ya tiene tiempo de aprobada. Bueno, se aprobó con muchas expectativas de que las organizaciones, no solamente a nivel del país de nosotros, Venezuela, sino a nivel de todos los países en donde se estaba aplicando la 9001, aplicaran esa norma de madurez, porque la iba a llevar o lo iba a llevar la organización a ese mejoramiento que está pidiendo la misma 9001. Pero a la final, cuando se le planteaba a la organización, el planteamiento era igual que cuando se hablaba de la 19.000. Pues siempre decían, no, eso es muy complicado, eso no me lo están pidiendo, eso lo que me va a traer es problema con los auditores, es darle mayor posibilidad a los auditores para que me coloquen no conformidades, me van a complicar Me ha toda mi pasado. tranquilidad dentro de mi organización, así que olvídate de eso, ¿no? Y entonces muchos de ellos dicen, yo prefiero lo sencillo, porque lo sencillo me está llevando a algo más seguro y no lo complicado que a la final me va a llevar a un barranco. Entonces, ¿qué pensarías tú con respecto a esto? Porque ya tú estás hablando de esos niveles de básico y un nivel alto, existe la norma con esos niveles de madurez. Hay una encuesta, una valoración que se está haciendo por cada nivel de madurez, y a medida que uno lo va haciendo, uno va llenando, haciendo el check de cada uno
de esas cosas que uno ha alcanzado, uno se puede ver si uno tiene una madurez tipo 1, tipo 2, que llega hasta el nivel 5. Y estaba Exacto. pensando que a lo mejor cuando tú estabas hablando de esto, te estabas refiriendo a esa norma. Entonces, ¿me podrías aclarar el punto? Sí, en la norma ISO 9004, ¿verdad? La norma ISO Ajá. 9004 para el éxito sostenido. Entonces te dice, bueno, 9001 es el piso, son los fundamentos, o sea, no es el techo, no es lo más alto, sino es lo básico. Vos comenzás con lo básico, mínimo, 9001 es lo mínimo, lo básico, ¿verdad? Pero obviamente tenés que ir subiendo de nivel. Y entonces van a haber distintos, decíamos, pues niveles de madurez, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta nosotros como auditores, que es lo que estaba mencionando con cuanto a esos niveles. Yo encuentro un proceso que tiene un determinado nivel y yo veo si ese proceso y sus recursos y cuenta con los recursos tal vez para poder hacerlo mejor, porque a veces yo podría estarlos como empujando y a lo mejor no tienen la capacidad. Eso también tengo yo que ver si es posible. Pero si ellos tienen la capacidad para poderlo hacerlo mejor y simplemente es por comodidad, digamos, así, entonces obviamente yo tengo que decirle, no, mira, esto se puede hacer de esta manera, ¿verdad? Para hacerlo mejor. También me ha pasado, pues yo he sido pues, responsable de sistemas de gestión de la calidad y entonces llegué a donde, ya venía Axel pues a inventar, saber qué vaina y entonces Sí. yo te decía, no, loco, mira, es que no hagas eso porque, o sea, estoy full de trabajo, si vos pones todo eso va a significar más tiempo y todo eso. Obviamente yo comenzaba a valorar y estaba viendo, entonces significa que o no hay capacidad, ¿verdad? Habría que ver si realmente, recuerden que en el capítulo 7.1, en el 7.1 nos habla de las capacidades. Y hay que ver si la organización, ¿verdad? Y también los procesos tienen la capacidad para proporcionar, digamos, las salidas correspondientes. Y entonces es posible que haya ahí un problema de capacidad y hay empresas en las que una persona hace 100,000 cosas y no tiene la capacidad para desempeñar bien muchos de los procesos. Pero ¿cómo hago para decirle a mi jefe que necesito un asistente o necesito algo? Entonces, a veces sucede que los procesos no rinden cuenta y entonces vamos a tener tal vez procesos, por ejemplo, cualquiera, un proceso de queja va a significar un servicio. El responsable de eso brinda un servicio de atención de queja. Es como que si también se lo diera a una empresa que me ayude a atender las quejas y que me las gestione y todo eso. Y entonces ella me cobra por cada gestión. Entonces, es más o menos así, nada más que a nivel interno. ¿Cuántos servicios brinda al mes la persona que está atendiendo quejas? Y entonces yo le digo, mira, tengo tantas. Definitivamente va a llegar un momento en que no tengo capacidad para atender todas las quejas y mi tiempo de respuesta a lo mejor se están viendo afectados. Cuando ya veo que no cumplo con los tiempos de respuesta mínimos, que a lo mejor 15 días o máximo para responder o atender una queja, es porque entonces estoy sobrepasando la capacidad. Pero tengo datos y tengo información relevante que realmente respalda todo eso y no solamente digamos de boca. Entonces los procesos tienen que generar información para la toma de decisiones, ¿verdad? Basada en evidencia. Entonces, como el principio, pues y entonces hay que rendir cuenta y esa rendición de cuentas es la que va a hacer visible tu trabajo. Tenés que verlo desde el punto de vista, esos indicadores van a hacer visible tu trabajo. ¿Cuántos servicios brindas? Un proceso de selección y contratación de personal, ¿cuántos servicios brinda de contratación al mes? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo toma eso y todos esos elementos? Un proceso, igual también los procesos de producción, cuánto estamos produciendo y todo eso. No solamente la de producción, porque eso más o menos se están midiendo, pero también lo administrativo y demás, hay que medirlo. Y puede ser de que haya falta de capacidad, pero tal vez el jefe no esté visualizando los trabajos. Si él visualiza y también hay que ver si hay procesos o hay actividades que no son importantes y se puede mejorar dentro de esos que no estamos pudiendo llevar a cabo de una buena manera. Hay que tomar en cuenta diferentes elementos, pues por ahí. Néstor tenía una pregunta, Miguel Ángel, para ver si a lo mejor, no sé si se puede activar, si él puede activar el micrófono. Sí, sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Mucho gusto, Axel. Muy interesante tu presentación. Lamentablemente no pude escuchar el comienzo, pero ese enfoque que le estás dando de todos los cambios que se están llevando a cabo en el mundo, pues yo creo que los sistemas de calidad están súper exigidos. Pero te quería preguntarte dos cosas. O sea, ¿tú ya has hecho alguna auditoría que se haya enfocado en qué cambios se han dado? Porque de paso los cambios no están terminados, estamos en plenos cambios todavía. Así es, sí, todavía. Pero creo que lo que va a venir a futuro es qué empresas se adaptaron. O sea, primero las que sobrevivieron y luego se va a medir
cómo se adaptaron. Exacto, esas lecciones aprendidas aquí en el 9. Sí, y entonces tú ya en alguna empresa ha pedido que hagan una auditoría de si están documentando bien sus cambios o sienten que se pueden apoyar más en la norma, porque Santa Teresa justo queremos tener la certificación ISO 9000 primero porque es algo que ya se instaló en el tiempo, ya tenemos cierta experiencia, cierta madurez, que con su subida y bajada, pues nos quedamos de certificado ahorita, pero vamos a caminar. Pero está con un enfoque primero que los indicadores de calidad que se apliquen no sean que eso es para el sistema de calidad, no, son los que con el que trabajas diario, con lo que te estás midiendo. Y con lo que acabas de decir último, se le ha dado mucha visibilidad a muchas personas en la Hacienda al llevar estos indicadores y tener sitios donde presentarlo, y son los mismos indicadores de producción, los indicadores de costo y todo, siguen siendo los mismos de calidad, ahí donde el aprendizaje es grande, pero lo siguiente es lo hemos utilizado como una gran herramienta para estos cambios que se han dado en este año y tanto de pandemia, aunque ya la empresa venía en un movimiento muy fuerte de cambios, pero creo que está muy interesante ese enfoque. Entonces la pregunta es si ya alguna empresa te lo ha pedido, que te haga una auditoría bajo ese enfoque. Y bueno, y que es que el tema es que esto sigue siendo muy dinámico. No podemos decir ya nos paramos, nos vamos al autobús y vamos a mirar cómo va el autobús. No, ni siquiera hay chance de bajarse el autobús. Sí. Esa es la pregunta. Pues de momento, digamos, nadie ha solicitado esto. Lo que pasa es que esta guía, por ejemplo, tiene 2 semanas, creo, o 3 semanas más o menos que salió. O sea, es súper nueva, es de este mes. A ver, de este mes o la última semana de enero, algo así. Entonces, pues ahí estuvimos trabajando también en la parte de la traducción y viendo de qué manera pues se puede ir a aplicar. Yo tengo casualmente aquí una auditoría programada que pienso darle ese enfoque. Y casualmente un ingenio, pero acá en Nicaragua, pues, pues se llama CASUR, ¿verdad? Y queda pues al sur de Nicaragua. Y digamos que para ir frontera con Costa Rica. Es uno de los ingenios que está ahorita trabajando pues ese tema de la 9001 y con un poquito pues, el enfoque del cambio, pero todavía no ha logrado hacer una auditoría con este enfoque. Esta guía es relativamente nueva. Entonces ahorita vamos a trabajar, digamos, en 5 días de auditoría, ¿verdad? Para el alcance que tiene el sistema de gestión ahí. Y vamos a probarlo, a ver qué tal, cómo funcionó, ¿verdad? Y ver qué lecciones aprendidas se sacan de ahí. Al final ese es el resultado, las lecciones aprendidas, y esas lecciones aprendidas se tienen que, definitivamente, para hacer lecciones aprendidas, tienen que integrarse ahora dentro de los procesos, ya tienen que quedar procesos más fortalecidos. Aquí tenemos una pregunta de Andrea, que está levantando la mano. Andrea, activa Adelante. tu micrófono. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Sí, hola Andrea por acá. En relación también al tema de los cambios, para mí ese ha sido como uno de los requisitos como más complicados de entender y de gestionar, ¿no? ¿Cuál sería una buena práctica que tú recomendarías en estos tiempos para implementar lo que es la gestión del cambio, pero entendiendo que es algo tan dinámico que estandarizarlo sería como complejo? O sea, ¿de qué manera, qué podrías tú recomendarnos en ese caso? Ok, bueno, podrías tener una óptica, digamos, básica de entrada y salida. Y entonces vos decís, bueno, va a haber un cambio, ¿verdad? Y puede ser que tengas un proceso de cambio, de gestión del cambio, ¿verdad? O podrías verlo integrado por dentro. Pero, vos decís, bueno, ¿cuáles son, digamos, aquellas fuentes de cambio? ¿Cuáles serían tus entradas? Entonces, una de las entradas va a ser, por ejemplo, lo que estábamos viendo ahorita, que decíamos, tenemos el contexto, tenemos la identificación de riesgo, ¿verdad? Y después tenemos esa parte de los cambios. Entonces, se puede ver de 2 diferentes ópticas, más o menos parecido o similar, digamos, a lo que sucede con el personal. El personal, por ejemplo, entra a la organización en algún momento, pero en otro momento, por ejemplo, y vamos a medir la competencia y tratar de asegurar la competencia. Pero hay cambios en el camino y hay que mantener la competencia. Entonces tenemos un proceso, digamos, de evaluación continua. Aparte de la evaluación inicial, que fue la que hicimos cuando seleccionamos. De la misma manera, hacemos una evaluación inicial, por ejemplo, cuando planificamos. Y entonces hacemos un análisis del contexto, identificamos, por ejemplo, los riesgos y las oportunidades, y luego vamos a tener que implementar los cambios. La norma te dice también, no la norma,
hay un documento también del IAF, ¿verdad? Que te dice, las personas a veces entienden mal el concepto de enfoque a proceso. Y hemos visto algunas organizaciones o malas prácticas en algunas organizaciones que piensan que cada numeral de la norma es un proceso. Y los que tenemos dentro de la norma son requisitos, son buenas prácticas, que esas buenas prácticas tienen que estar integradas en algún proceso. ¿Cómo se llama el proceso en tu organización que integra, digamos, esas partes? Entonces no hay que verlo como esa parte de planificación de los cambios, como que solamente esa parte engloba eso, sino que va a tener entonces unos cambios que van a venir producto de la planificación inicial, por ejemplo, una planificación estratégica. El dueño de la organización viene y dice, vamos a integrar esta nueva, por ejemplo, un nuevo equipo para poder, o sea, eso te va a generar cambios seguramente a tu sistema de gestión, ¿no? Y a lo mejor, incluso esa máquina va a ser automatizada, tan automatizada que va a eliminar a lo mejor no sé, a un número X de personas que trabajaban en un determinado proceso. Por lo tanto, el procedimiento que tenías para desarrollar ese proceso ya no te sirve, ¿verdad? Los formatos a lo mejor que tenías para desarrollar ese proceso tampoco. Es posible que, es más, la máquina tenga incluso los registros de control y todo eso de manera automatizada y los puedes imprimir o los puedes trasladar a la computadora y tenerlos de manera digital. Entonces te cambió totalmente el proceso. Entonces, decimos que viene entonces de la planeación estratégica, digamos, una fuente de entrada. Y yo puedo decir, estas son mis entradas para el tema de la planificación de los cambios, porque voy a tener que cambiar mi sistema de gestión. Se va a ver, lo primero que tengo que ver, estas disposiciones estratégicas que se han dictado ahora con la planeación estratégica, que es el resultado de la planeación estratégica, entonces afectan la integridad del sistema de gestión. Si te afecta el sistema de gestión, vas a tener que planificar los cambios en los procesos que sean necesarios. Ahora bien, en cualquier momento, como decimos, puede ocurrir cualquier cosa. Y entonces la alta dirección te puede decir hoy, ¿verdad? Que no es el momento de la planeación estratégica, sino que ya pasaron un mes y medio, digamos, a lo mejor desde que comenzó el año, y dice, vamos a implementar una máquina. No nació de la planeación estratégica. Sin embargo, ese cambio también vamos a tener que analizarlo bajo el mismo proceso de ver si afecta la integridad, y si decimos sí, entonces hay que hacer la planificación de esos cambios. Entonces, como en todo, tenemos, digamos, algunos elementos ya planificados y no planificados. Es como el mantenimiento. Tenemos mantenimiento, digamos, preventivo planificado y tenemos mantenimiento no planificado. En cualquier momento se daña algo y vamos a tener que darle mantenimiento. Entonces, igual en la parte de los cambios, en cualquier momento cambia algo, ¿verdad? Pero yo tengo que ver, hacer un corte, digamos, de manera programada, planificada, y digo yo, una vez al año, pues dentro de la planeación estratégica, entonces voy a analizar qué cambios tengo que hacer al sistema de gestión. Pero puede salirme cualquier cambio en cualquier momento. Cuando salga un cambio en cualquier momento, igual que lo hace la parte de mantenimiento correctivo, así tengo que actuar nada más que con cambio. No sé si se explica un poquito eso. Gracias. Ok. Bueno, creo que no tengo ninguna otra pregunta. Pero yo, sí, aquí está Roberto, que Roberto quiere hacer una pregunta. Roberto, activa tu micrófono. Ok. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por este conversatorio. La verdad que los temas interesantes en materia de calidad, ¿no? Me llamó mucho la atención el tema de determinar el nivel de la organización. ¿Cómo determinar o calificar en qué nivel se encuentra una organización? ¿Qué sería lo más recomendable o buenas prácticas en ese sentido? Ya, por proceso. Hay que ver, sobre todo va a ser tu enfoque, digamos, en el resultado, no en el cumplimiento. O sea, no en cumplir, digamos, con el requisito de la norma, que si determinó, por ejemplo, las cuestiones externas e internas, sino que lo que te pide la norma, por ejemplo, y podemos ver el título, digamos, de ese numeral 4.1, dice comprensión. ¿Qué nivel de comprensión pudiste lograr con la herramienta que decidió ocupar la organización? ¿Será que es el mejor o fue súper bueno? ¿O realmente pues, hicimos un FODA, a lo mejor llamamos a todos los gerentes y estamos aquí? Hicimos una lluvia de ideas y dijimos, ¿cuáles son fortalezas? Y entonces comenzaron a decir, "Claro, tal cosa". Entonces, eso me va a proporcionar una cierta información para comprender el contexto. Entonces, pero otra forma de hacerlo también puede ser,
cada uno de los gerentes de cada una de las áreas hace un FODA por su área. Vamos, un FODA de producción, o no sé, un FODA de recursos humanos o administración, o un FODA de la parte comercial. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí obtener la información desde abajo de las personas que están operando pues ahí, y las conoce el gerente. Y después de que conoce la gerente, entonces se lleva a la gerencia general. Entonces, ¿qué información para comprender el contexto puede ser mejor? ¿El caso 1 o el caso 2? Entonces, ¿qué me ayuda a comprender mejor todo? Cuando yo le pregunto solo a los gerentes, que es válido para cumplir, ¿verdad? Para cumplir y hacer determinar las cuestiones externas, es válido. Pero, o sea, a los gerentes tienen una cierta información en ese momento, y ciertas cosas me la van a decir porque las tienen ahí, y eso va incluso a influir dependiendo del estado de ánimo y a dónde esté su mente y todo. Algunas cosas se les van a olvidar. Pero si ellos hacen un ejercicio con todo su equipo de trabajo, entonces, y después hacen el ejercicio con la gerencia general, ¿qué calidad de información puede ser mejor para comprender el contexto? Y desde el punto de vista de que yo necesito comprender el contexto para tomar decisiones. Entonces, necesito tomar decisiones y hacer mi plan, digamos, 2021, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan bueno va a ser mi plan? Puede depender mucho también de qué tan buena es mi información que yo estoy obteniendo. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta, como les decía, no el hecho de cumplir con el requisito, sino el hecho de el objetivo para el cual está esa buena práctica. ¿Para qué? Entonces, eso te puede dar el nivel, digamos, que puede ser no suficiente. Yo lo puedo considerar no suficiente, pues, porque a lo mejor digo, pues, puedes requerir más, o puedes hacerlo mejor, o puedes requerir más información, pues. Y también tomar en cuenta, como decía, las capacidades, si también es posible para ellos realizar algo. Y después vienen las herramientas, si utilizamos FODA, utilizamos Pestel, 7S, Amofit, 5 fuerzas de Porter, qué sé yo, todo, cualquiera de esas, o análisis de competitividad. ¿Ves? Perfecto, gracias. Es como, ¿no? Bueno, yo ya nos quedan por aquí un poquito de tiempo y yo quisiera preguntarte, has hablado mucho sobre los riesgos, las oportunidades que se deben abordar, que hay que planificar, que los riesgos son una acción preventiva tomada como tal, que nos va a evitar a lo mejor caer, tropezarnos dos veces en la misma piedra, ¿no? Todo eso es verdad, pero la norma indica, y es una discusión que se tiene y se ha dado a través del WhatsApp, del LinkedIn, de esos medios sociales, de que hay auditores que sostienen que cuando yo calculo el riesgo y las oportunidades en el capítulo 4, el 4.1, pues no tengo por qué calcularlo en el 4.4 cuando nos está hablando de los procesos. Hay otra vertiente que dice que yo tengo que calcularlo tanto cuando yo hablo del 4.1 como cuando yo hablo de esos procesos del sistema de gestión que es el 4.4. Entonces, siempre se está discutiendo y se ha discutido que o se hace nada más con la alta dirección, ¿ok? Cuando se está trabajando con el entorno, o se hace cuando se trabaja con el entorno y también cuando se hace con los procesos que se han identificado para el sistema, que hay que calcular el riesgo. Unos dicen que en este punto se utiliza la palabra riesgo explícitamente, pero cuando estamos hablando en el capítulo del 4.1 del entorno, pues no se usa explícitamente esa palabra riesgo, y por lo tanto ellos dicen que nada más debería calcularse según lo que está en el capítulo 4.4. ¿Cuál sería tu opinión acerca de esto? Lo mejor es ambos, ¿verdad? Definitivamente. Pero, ok, siguiendo bajo lo mismo que le estaba mencionando ahorita yo dije, digamos, que el análisis de contexto podría ser solo con los gerentes de acá, o puede ser, incluso los gerentes pueden hacer primero un FODA con su equipo de su área. Ahora, el área tiene a su cargo, ¿qué cosa? Procesos. Entonces, tiene a su cargo diferentes procesos. ¿Qué sería lo mejor para hacer? Que por cada proceso se analizaran cuáles son los riesgos y las oportunidades. Obviamente, eso va a requerir más tiempo. Significa que le estoy metiendo otro eslabón más, otra etapa más a mi proceso. Y entonces, pero va a ser mucho mejor porque voy a haber determinado cuáles son los riesgos y oportunidades
desde un punto de vista de un proceso, de este otro proceso, todo eso me va a globalizar en el área. Y la sumatoria de la área va a ser la organización. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo hago de esa manera, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay que discriminar también los riesgos y las oportunidades. Puedes tener una columna en la que vos decís, cuando lo analizás por proceso, este riesgo que me está mencionando Juan o Pedro, ¿es un riesgo estratégico o es un riesgo operativo meramente del proceso? Los riesgos del proceso se van a quedar ahí para trabajarlos dentro, porque a lo mejor, si vimos que nosotros, a lo mejor había un riesgo porque hay algo que no queda bien definido, porque no hay un formato o no hay una casilla en el formato que te diga tal cosa, entonces ese riesgo es fácil abordarlo. Agregar la casilla y ya está, pues. No es algo que necesite conocer la alta dirección. Entonces, ese riesgo puede ser operativo o dirigido al proceso y a la mejora del proceso, porque en definitiva, esa casilla te va a mejorar, ¿verdad? El proceso. Ahora bien, eso puede ir al diseño de proceso, ¿verdad? Que otro proceso distinto. Ahora, los otros procesos riesgos que yo determine que son de nivel estratégico, por ejemplo, que incluso puede hacer que necesitamos cambiar la máquina, porque el riesgo está en que en algún momento pues, nos quedemos sin ella y no podamos entregar producto porque la máquina se ha venido descomponiendo cada vez más rápido y eso no lo puedo resolver yo, tienes que llevar al nivel, alto nivel. Entonces, ese va a ser un riesgo de los que va a ir subiendo y llega a la alta dirección para tratar de obtener esos recursos, porque ahí es donde nosotros analizamos el contexto y decíamos, comprendemos para saber en qué invertir. Y entonces ahí me llegó, ahora yo estoy, si es la alta dirección, entendí lo que me dijo, a esa máquina pues nos va a dejar en la calle, habrá que hacer la inversión, busquemos cómo pedir un préstamo en el banco y hagamos tal cosa y no sé qué. Y entonces se toman decisiones a nivel de alta dirección ya en lo que se va a invertir en 2021, pero llegó eso hasta allá. Si no llega, es bien difícil, o sea, a menos que hables con él personalmente y que en ese momento pueda hacer, pero va a ser una cosa no planificada y que lo hagas llegar y todo eso. Entonces, una forma de mecanismo para hacer llegar esa necesidad puede ser por ahí, ¿verdad? Por la parte de contexto. Entonces, hay unos riesgos que se quedan a nivel operativo. Esos riesgos a nivel operativo, por ejemplo, de ese formato que necesita ser cambiado o que podría ser cambiado o que genera un riesgo porque no tiene suficiente información, eso queda para nivel operativo. ¿Qué proceso lo agarra eso? El proceso de diseño de proceso. ¿Cómo es eso? Tenemos un 4.4, ¿verdad? Y un 8.1, ¿verdad? El 4.4 nos dice cuáles son las buenas prácticas para la gestión por proceso, para el enfoque a proceso. Y el 8.1 nos dice que debemos de diseñar los procesos que hemos determinado para el sistema de gestión. Entonces, tenemos que tener un proceso de diseño, un proceso de planificación de proceso. Y ese proceso, entonces te va a tomar en cuenta esos riesgos, ¿verdad? Para cambiarlos, los procesos, e irlos mejorando. Pero va a ser algo más a nivel, digamos, operativo, no tanto a nivel estratégico. No sé si por ahí pues, me expliqué más o menos. Sí, fíjate que yo lo que entiendo, igual como tú lo estás planteando, hay unos riesgos que son del entorno a nivel estratégico que tocan procesos, pero que están en ese entorno que se está evaluando. Pero también si estamos auditando, pues yo tengo que ver que en el 4.4 me están pidiendo los riesgos de los procesos que yo he identificado. Y entonces yo también tendría que darle respuesta. Si hay algún riesgo, como tú lo estás planteando, que se me escapa de la mano porque no tengo los recursos para poder resolverlo, pues yo lo paso a ese CEO, a esa junta directiva, a esa alta dirección, para que lo traten. Ya pasa a ser como un riesgo estratégico definitivamente que es abordado. Pero Sí. yo pienso que se deben tratar no solamente los riesgos estratégicos, sino como lo dice la norma, el 4.1 y también el 4.4, porque muchas veces la norma lo está diciendo, analiza por proceso o los procesos y ve cuáles son sus riesgos y oportunidades que están en ese nivel. Y los otros riesgos pues van al otro nivel que son los estratégicos, ¿no? Entonces, Sí. hay que apuntalar a esos dos capítulos de la norma para en una auditoría poder contestarle, porque hay muchos auditores que dicen que nada más con el análisis de los riesgos con el 4.1 no hay por qué hacerlo del 4.4. Y entonces, bueno, por ahí viene la retórica, la discusión. No, Bueno, es ajá, más, dime. por ejemplo, yo sé que la 9002, por ejemplo, no es una norma que tenga requisitos.
pues una norma de orientación. Sin embargo, la norma 9002 te dice, y uno podría decirle a esos auditores que la norma 9002 te dice cuál es, digamos, la intención. Ahí podemos tomar en cuenta si tiene el nivel la organización con esa intención. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de digamos, 6.1, y te dice que no solamente es para los, digamos, incluso para los temas de los riesgos, digamos, operativos, perdón, estratégicos, sino también hay que hacerlo, pero por proceso. Entonces te dice, la intención de este apartado es asegurar que cuando se planifican los procesos, o sea, vos tenés un proceso de diseño o rediseño de procesos, y entonces cuando se planifican los procesos, ¿verdad? Del sistema de gestión, la organización determina sus riesgos y oportunidades, y aquí está hablando de procesos, no del sistema de gestión. ¿Ves? Entonces, no solamente es los riesgos para abordar, digamos, para el sistema de gestión, sino también para los procesos como tal. Bueno, es como tú habías planteado, porque si yo Sí. tengo un proceso y tengo que hacer una inversión en una maquinaria, porque la maquinaria puede fallar y es parte de ese proceso que me da ese output de mi organización, pues inmediatamente yo tengo que analizarlo, porque es parte de esa estrategia que yo tengo que continuarla y no esperar que ella falle. Pero hay otros, como tú lo estabas indicando, hay otros riesgos que son de ese nivel netamente operativo, que no tienen que ser a lo mejor elevados a la alta dirección y que a nivel del proceso se podrían resolver. Exacto. Bueno, Axel, bueno, muchas gracias por tu exposición. Estaremos pendientes, estaremos en contacto. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Néstor, no sé si tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres hacer? No, muchas gracias por la presentación, muy fluida y manejas un lenguaje muy, muy fácil de entender, y creo que al estar en Nicaragua, nosotros en Venezuela manejamos también el concepto de cambio de manera similar. Estamos muy involucrados en cómo mantener una organización al día, y es que no se puede quedarse quieto nadie. Tiene que todo el mundo estar pendiente de qué está sucediendo en el entorno, qué está sucediendo en el mercado, qué está sucediendo con la materia prima, con la producción, y mantenerse al día. Y yo creo que así es como avanzan las empresas, y bueno, y avanzamos todos, como personas Así es. también, como organización. Gracias, Axel. Ok, gracias también a ustedes por el espacio. Bueno, gracias. Gracias por todo, Ok. gracias, ¿verdad? Porque fue bastante entendible. Gracias a todos ustedes. Axel, también. Bueno, con esto estamos cerrando este conversatorio que tuvimos con Axel. Para nosotros ya vamos a continuar con las exposiciones que ustedes tenían que hacer en los grupos. Ya Keila se pondrá en contacto con ustedes. No lo vamos a tocar en este momento, sino entonces volver y reiterar y darle las gracias a Axel, y bueno, esperar que lo volvamos a ver, lo tengamos invitado en otra oportunidad. Bueno, Ok. gracias Axel, un millón, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos, ¿verdad? Por ahí Gracias. estamos en contacto. Bye. Gracias, saludos a todos. Ok, gracias a todos. Bueno, y con esto vamos a terminar y estaríamos cerrando la grabación, que la vamos a colocar en el aula, ¿no? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente.